Hola amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo cordial. Te saluda Benjamín Jaime y hoy te doy la bienvenida a este programa de Reavivados por su palabra con mi persona. En esta oportunidad vamos a meditar y extraer lecciones muy importantes para nuestra vida espiritual en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 8. Cuando nosotros vemos este capítulo encontramos un contexto bélico, un contexto de guerras, donde el rey David comandaba el ejército del pueblo de Israel, un ejército bastante humilde, un ejército compuesto por agricultores, por pescadores, por ganaderos. Ninguno de ellos era especialista en la guerra. Sin embargo, Dios era quien los haría vencer de manera rotunda contra todos los reinos y los imperios de ese entonces que querían apoderarse de sus territorios, querían exterminarlos o también, en el mejor de los casos, querían apoderarse de ellos, hacerlos parte de sus imperios y dominar con su cultura, con su política y con su religión. Dios, frente a ello, tenía que preservar su plan de salvación para el ser humano, y para eso necesitaba cuidar de su pueblo, quienes iban a ser el foco de predicación de la palabra de Dios para el tiempo aquel. Nosotros, amigos, encontramos cómo el rey David, un pastor de ovejas, se hizo cargo de este reino de Dios en la tierra. Un hombre como David, dedicado al pastoreo, que disfrutaba mucho de alabar a Dios con su arpa, disfrutaba de la música y de la paz. Un hombre obediente a Dios, siervo de Dios, logró someter a imperios, a reinos poderosos, como los sirios, como los moabitas, como los filisteos y otros más. No era por su poder, no era por el poder de sus armas, tampoco era por el poder de su ejército, era simplemente por el poder de Dios. Nosotros encontramos en el versículo 1 cómo David somete a los filisteos, un reino bastante bélico, un reino que se extendía por la faz de la tierra, justamente por su poder en la guerra. Luego en el versículo 2 encontramos que David somete a Moab, un país también de la misma manera bastante guerrero. En el versículo 6 encontramos que David somete a Siria, otro reino poderoso. Y encontramos en el versículo 6 parte del mensaje central de este capítulo. La palabra de Dios dice, y Jehová Dios dio la victoria a David por donde quiera que fue. ¿Cuál era el secreto de David para encontrar victoria en todo momento, aun cuando las cosas eran desventajadas para él? Encontramos nosotros que el secreto de David era que desde la primera vez, en su primera victoria ante un gigante filisteo, él dependía del poder de Dios. Él dependía de la oración. Él dependía de su relación íntima, estrecha y constante con Dios. Es así como se ganan las batallas de la vida. Cuando tengas éxito, amigo querido, no te olvides de 2 de Samuel 8, versículo 11. Quiero que leas conmigo este versículo. La Biblia nos dice, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Cada vez que David tenía victorias sobre esos reinos enemigos del pueblo de Israel, David agradecía a Dios por esas victorias. David traía ofrendas a Dios que tenían que ver con el oro y la plata, porque él reconocía que no era por su poder, no era por su inteligencia, no era por su ciencia, no era por ninguna de esas cosas mencionadas que brotan de la mente humana o de la fuerza humana, sino era el poder de Dios quien le hacía vencedor delante de todas esas batallas tan duras. Amigo querido, jamás seamos ingratos con nuestro Dios. Jamás pensemos que es por nuestras fuerzas. Démosle y dediquémosle todos nuestros éxitos en la vida familiar, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, cualquier victoria que tengamos. Reconozcamos que Dios está al frente, que es Él quien nos permite la victoria. Y de esa manera no nos apartaremos de ningún modo de nuestro Dios. Estaremos siempre allí, siempre constantes en comunión con Él y en una vida preparada para una futura vida eterna. Amigo, ¿alguna vez quizá te has preguntado cómo es posible de que siervos de Dios, tan obedientes, tan leales a Dios,
hombres que se dedicaban a escudriñar las Sagradas Escrituras, podían comandar encarnizadas guerras donde destruían enemigos del pueblo de Dios? La respuesta es que el pueblo de Dios tenía que ser preservado, tenía que ser protegido para que se cumpla el plan de salvación. Dios los había escogido como los embajadores de su reino celestial en esta tierra. Y sin embargo, los otros ejércitos, los otros países querían someterlos, querían destruirlos, querían culturizarlos y hacerlos parte de su religión. Dios tenía que evitar esto. Así que mientras el enemigo provocaba la destrucción del pueblo de Dios, Dios protegía siempre a su pueblo mediante sus siervos, en este caso el rey David. Quiero invitarte en esta oportunidad a decirle a nuestro Dios: Señor, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero, como David, ser un hombre y una mujer dependiente de Dios, que siempre reconozca que el éxito depende de Dios, que gracias a Dios tengo todo lo que soy. Amigo, en esta oportunidad, quiero que tú ores allí donde estás y le digas al Señor que, como David, aceptas el reino de Dios en tu vida. Un abrazo. Dios te bendiga.